Hoy estamos con el doctor Pablo Capra, padre y pediatra, creador del método SMART. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Podría contarnos qué es el método de crianza SMART y por qué hoy es tan necesario hablar de crianza con método? Cuando terminé la residencia de pediatría en el Hospital Infantil de Córdoba, creí que sabía lo suficiente para curar a todos los niños que tuviera en mi consulta, pero luego entendí que la función más importante que tenemos como pediatras es hacer que el niño y la familia se sientan bien, confiados, acompañados, contenidos, ¿no? Y si es posible, con su problema de salud solucionado. Recuerdo cuando era niño quería ser pediatra para poder curar a los niños que como yo estaban enfermos porque saben que veía que la palabra y la receta de mi pediatra eran algo mágico, ¿no? Aun cuando ya de profesional descubrí que muchos de los remedios que me daban eran placebo, o sea, productos sin acción. Pero ¿saben una cosa? Yo me sentía bien. Mi madre se calmaba y volvíamos con una sensación de paz muy linda de ese espacio de consulta, más allá de la enfermedad o de lo que nos haya llevado a la consulta, ¿no? Y ya son más de 20 años acompañando familias y es mucho tiempo con miles de familias ayudadas. Y me preguntabas al principio por qué es importante lo de la crianza con método y por qué es fundamental la crianza SMART o el método de crianza SMART significa confianza y calma en el día a día. No se trata de criar perfecto, de ser una madre o padre perfecto, sino de criar con un método. Esto ofrecemos desde Crianza Smart. Es un método que se adapta a cada etapa del crecimiento de tu hijo y a cada situación de salud o del tipo de trastorno. Por eso es tan potente. Cambia tu forma de criar y por lo tanto cambia el resultado que tenés en tu hijo. Doctor, vamos a hacer un popurrí de temas que nos llegaron por mensaje y las madres quieren que tratemos. ¿Por qué tantos chicos rechazan los nuevos alimentos y cómo pueden los padres manejarlo? Bien, respecto a la selectividad alimentaria y esto, es importante saber lo natural, qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con los niños. Un niño tiene un rechazo natural a lo desconocido. Entre los 2 y 6 años pasa en esta etapa del preescolar, que es natural, que por instinto, a ver, todos buscamos por instinto lo conocido y tenemos miedo a lo desconocido. El niño busca el alimento conocido, la textura conocida, porque sabe que es rica y por lo menos le hace bien o no le hace mal. Hay una diferencia muy grande con una selectividad alimentaria, que es más intensa, es sostenida en el tiempo, a veces está muy ligada a trastornos como el trastorno del espectro autista o el déficit atencional, donde la selectividad se limita más a ciertos colores, a ciertas formas, ¿no? Niños que quieren solamente querer comer un espagueti blanco, no comen nada que tenga rojo, pero lo mantienen en etapas que no son el promedio. Bien, tengo muchos testimonios de cómo una familia logró corregir esto con una exposición progresiva. La idea acá es ofrecer sin obligar, es modelar, ¿no? Que los padres también coman, porque esto es generar un ambiente tranquilo en la mesa, un momento de encuentro, no de una batalla campal cuando van a comer. Que un error muy común en esto es el chantaje, ¿no? Un chantaje o un castigo. Si comes esto, te doy tal cosa. Si no comes, te quito tal cosa. Esto solo agrava el problema, no es la forma de abordarlo. El mensaje es la paciencia, la repetición como claves de trabajar en la selectividad y que el berrinche en la mesa no es un fracaso, sino es una oportunidad de enseñar hábitos. Hay que aprovechar ese momento. Los berrinches son una de las mayores preocupaciones de los padres. ¿Qué deberíamos entender sobre ellos? Claro, el berrinche, porque el berrinche, hecho en la mesa en cualquier otro ambiente, esa es una expresión de la frustración, es un lenguaje. El niño habla a través del berrinche, no es un niño rebelde, un niño malcriado, etcétera. El niño está hablando a través del berrinche, dice, mamá, me pasa esto y no sé cómo manejarlo. Eso lo dice a través del berrinche porque no sabe expresarlo. Recordemos que el niño pequeño tiene el cerebro totalmente inmaduro, va madurando a medida que pasan los meses y los años. Una de las funciones que tiene el cerebro es autorregularse, pero tarda varios años en autorregularse. No podemos pretender
que un niño de 2 o 3 años haga lo que su cerebro no sabe y no puede. Una vez me decía una mamá primeriza, vamos al súper y mi hijo llora 40 minutos de corrido. Situación bastante común, me parece. Luego de poner en práctica el método SMART, que tiene la etapa de regulación emocional, ella entendió que no era contra ella ese berrinche, era su forma de expresar la frustración. Por eso tenemos como una estrategia la calma del adulto. Si gritamos, va a empeorar. Tenemos que conectarnos antes de corregir. Y ahí van los límites, que siempre tienen que existir, pero son límites claros, precisos y sin violencia. Y aquí entran en la jugada del el método SMART, entran como la sintonía y la regulación emocional como dos pilares de este punto, ¿no? Hay un error que es muy común en la crianza cuando hablamos de berrinche, con padres que veo que padres que ceden siempre. Siempre el niño no tiene un límite, no sabe para dónde ir, cómo transcurre su crecimiento, porque todo lo que pide lo tiene, lo que pide lo tienen. Y el otro extremo, con todos los extremos que siempre fallan, castigan. Castigar siempre no es bueno. Ceder siempre tampoco es bueno. Tengan en cuenta esto, que el berrinche no es un enemigo. El niño con un berrinche no tiene un problema personal con ustedes. El niño con berrinche tiene una necesidad de regulación emocional y debemos aprovechar esa oportunidad, ese berrinche, para enseñarle regulación emocional. En el caso del autismo, ¿cómo pueden las familias acompañar las crisis emocionales? Bueno, y esto sigue encadenado con el tema anterior de los berrinches. La crisis, en el caso del autismo, en el caso del déficit atencional, una crisis es no es una desobediencia, claramente, es una sobrecarga sensorial o emocional. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense estar en un shopping de esos gigantes donde hay una casa que vende televisores y hay 40 televisores encendidos con el volumen alto. Intenten prestar atención a lo que dicen los 40 televisores. ¿Pueden? No, yo no puedo al menos. Es imposible, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos capacidad de decir, apago los 39 televisores que me están llegando, solamente me concentro en el que yo quiero. Este mecanismo de filtrar las sensaciones y los estímulos que nos llegan, es decir, me enfoco en este solo, es lo que no tienen los niños con autismo, los niños con trastornos de déficit atencional. Procesan todos los estímulos por igual, con la misma intensidad. Imagínense eso, estar todo el tiempo recibiendo tanta cantidad de estímulos visuales, auditivos, de tacto, todo tipo de estímulos durante todo el día, terminan hiperestimulados, agotados, cansados, totalmente fuera de su eje. Esta es una crisis de desregulación, distinto a un berrinche. El berrinche ya lo hablamos recién, pero la crisis de desregulación necesita un abordaje específico, una anticipación, un espacio seguro, un lenguaje visual. Bien, podemos anticiparnos si ya sabemos que eso le va a desencadenar con una rutina determinada, con pictogramas, reduzcamos todo lo que podamos de estímulos que sabemos que a este niño puntualmente le van a hacer mal y mantengamos la calma y el contacto seguro con la persona adulta que está a cargo de ese niño. Es un error muy común castigar o gritar, no debemos hacerlo. Recuerden que el adulto es el espejo del niño. Si el adulto calmado, el niño calmado regulado. Si el niño no necesita sermones, necesita una regulación externa para aprender la regulación interna. Si el adulto no es el modelo, el niño no va a poder regularse. ¿Cómo influyen las distintas culturas en la alimentación infantil? Bueno, en este popurrí ahora toca hablar un poco de alimentación, pero no de lo clásico hablamos de alimentación, sino de la alimentación en distintas culturas, porque vemos que no hay una dieta universal, no existe dieta universal. Cada cultura, cada región, cada país tiene sus características. Por ejemplo, en Japón, la base de la alimentación, pescado y arroz, desde chico. En el Mediterráneo, más el uso de aceite de oliva, panes especiales, pescado. En América Latina somos mucho de legumbres, frutas y carnes sobre todo. Hay lugares como Francia donde la hora de la comida es un ritual social, no es solamente nutricional, no es sentarse a comer. Acá lo trasladamos al momento, por ejemplo, del asado. Nos juntamos para un asado y el asado no es solamente el asado, la comida, la carne, no.
es juntarnos, esto de la previa, lo que compartimos antes, durante, después. El hábito alimentario en sí es cultural por un lado, social por el otro, no solo biológico. Sí es que la comida tiene varias funciones. Crecer y mantener el cuerpo en condiciones, generar energía para poder moverme, si no, no puedo. Cuando son muy chiquitos también tiene que ver con la motricidad fina. Cuando el bebé juega con la comida, juega y trabaja la motricidad con las manitos. Juntamos en la mesa, compartir, hablar y también para comer. El entorno importa más que el alimento específico, porque comer en familia sin pantallas, sin presión, es lo que forma y modela buenos hábitos en el niño. ¿Cuáles son los mitos más comunes en la alimentación infantil? Hay 3 mitos que son, para mí, de los que escucho en consultorio, de los más frecuentes. Si no come, se enferma. Luego, el suplemento reemplaza la comida. Y el contrario de esto, no necesita ningún suplemento. Y después el niño decide todo lo que come. Vamos a ir uno por uno. Primero, si no come, se enferma. Es cierto, hablábamos recién de que si el alimento tiene que ver con esta construcción de todas las células del cuerpo y los órganos y mantenernos sanos. La base del sistema inmune sale de la comida, pero después tenemos que la comida no nos da todos los nutrientes que necesitamos. Hay unos cuantos que debemos tomar desde los suplementos. Suplemento complementa la comida, pero no es la base. Esa es verdad. Estamos tomando suplementos de mucho antes de nacer. Recuerden que en el embarazo, la mamá que está embarazada toma hierro, ácido fólico, vitaminas, minerales. Bien. Desde ahí en adelante debemos continuar tomando suplementos. Y respecto al otro mito de que el niño decide todo lo que come, sí, es verdad, el niño decide con su apetito, con el hambre, con lo que siente acá, con el deseo de comer, si va a comer o no y cuánto va a comer. En general el niño regula bien la cantidad que come, salvo casos patológicos, casos o de enfermedad o de adicción a la comida. Por lo general el niño regula muy bien. Si tiene hambre, come. Si no tiene hambre, no come. No tenés que perseguirlo por toda la casa con la comida. Bien, ahora sí es importante saber que la responsabilidad crucial y fundamental de los padres es darle comida de calidad. El niño tiene hambre. Vos decidís si le vas a dar comida de chatarra o comida de calidad. Esa es la función. Proveerle. Si le dejas un recipiente lleno de tomatitos cherry o si le dejas el paquete de papas fritas. El niño va a comer, tiene hambre, pasa, toma uno o dos tomatitos y los come si tiene hambre. Y si no tiene los tomates y tiene el paquete de papas fritas, toma las papas fritas y las come porque tiene hambre. No sabe si es bueno o es malo. Eso lo tiene que decidir el adulto. ¿Bien? Aquí es importante que el adulto tenga el equilibrio de guiar con límites sin obligar y sin ceder en todo, ni obligar en todo. O sea, cada niño tiene también su gusto específico por alguna comida. Algunos que le gustan más los dulces o más los salados. Hay algunas comidas que le gustan más que otras, como todos tenemos nuestro gusto. Pero dentro de los límites que creemos convenientes como padres, no tenemos que ni obligar a que coman todo, ni ceder a que elijan lo que quieren. Doctor, ¿qué novedades hay en el calendario de vacunas infantiles? Bueno, con las vacunas hay buenas noticias comparando con años anteriores, porque hay vacunas combinadas de más de 4, 5, 6 elementos. Esto significa para el bebé fundamentalmente menos pinchazos. Se colocan en forma simultánea más cantidad de vacunas. Tan importante es que hay una razón social por la que se coloca también, que es el efecto, llamamos en medicina el efecto rebaño. Como ejemplo, yo estoy vacunado, de esta manera no te estoy contagiando a vos, que me estás haciendo la entrevista, no te estoy contagiando a la persona con la que entro en contacto. En la primera vacuna se coloca mucho antes de nacer, que se le coloca a la madre para que genere anticuerpos y esos anticuerpos ya estén pasándole al bebé que está en formación. Recuerden que el aprendizaje de nuestra defensa y la inmunidad tarda mucho tiempo, entonces debemos darle unas ayudas con las vacunas. Dentro de nuestro taller de crianza Smart hay un día dedicado en exclusiva para
la vacunación, la inmunización, y como la modalidad es con un encuentro en vivo, recuerda, son 6 encuentros en vivo conmigo, donde les despejo todas las inquietudes que puedan tener sobre las vacunas, sobre cada uno de los temas que se van dando, y como además hay material descargable, como además hay actualizaciones permanentes, como además tienen un grupo para compartir, un grupo de apoyo vía WhatsApp, vía Telegram, tienen un grupo de apoyo donde se van retroalimentando, compartiendo experiencias y también reciben información extra que no está en el curso, también en los grupos. Por eso es muy importante todo lo que se aprende, no solamente en los videos que hay grabados, no solo en los descargables, sino en en estas tribus virtuales que se arman. Son muy interesantes, es algo muy bueno y potenciador. Sobre todo porque se contactan, de hecho, personas de varios países de los que están compartiendo la cohorte, digamos, del curso. Entonces es muy enriquecedor porque las vivencias son diferentes en la alimentación, como ya lo vimos un ratito antes, son diferentes en los planes de vacunación, son diferentes en las costumbres para, para la crianza, algunos lo tienen en el colecho, cómo hacen para transportar a su niño cuando trabajan, un montón de cuestiones. Acá puntualmente con la vacunación, tengan en cuenta este detalle, vacunar no solo es cuidar a mi hijo, sino también cuidar a toda la comunidad. Y no solo es el niño el que se debe vacunar, sino es papá, la mamá, el cuidador, la persona que está a cargo de ese niño, porque también el niño está expuesto a virus, bacterias, todo lo que llevamos nosotros como portadores. Entonces, yo como adulto responsable de ese niño también tengo que vacunarme. ¿Qué deben saber los padres cuando un prematuro llega a casa? Prematuro es En el taller de crianza Smart acompaño a los padres paso a paso a criar con confianza y calma. Es un taller online, práctico, los cupos son limitados y pueden escribir en el chat o en la bio de Instagram. Piensen que acá tenemos el QR para mandar mensaje por WhatsApp y acá tenemos todos las direcciones de Instagram, de Facebook, de TikTok para que se puedan contactar. Muchas gracias. Es un ser demasiado, demasiado frágil al principio, sobre todo cuando está internado. Bueno, eso ya se lo dejo a mis colegas neonatólogos, que hacen un excelente trabajo haciendo lo imposible cada vez eh, con menos edad gestacional. Recién nacidos que año a año, con el avance técnico, tienen una sobrevida de buena calidad, prematuros que hace poquitos años atrás decíamos que no tenían posibilidad de sobrevida. Hay grandes vulnerabilidades que son propias del prematuro. Uno es la baja del azúcar. Se baja muy fácil el azúcar, es por eso que se deben alimentar en forma reglamentada durante tantas horas. Eso le va a decir el neo cuando se van de alta. La desregulación térmica. Se enfrían y se recalientan muy, muy fácilmente. O sea, la hipotermia en el recién nacido y en el prematuro es es una de las grandes complicaciones, lo mismo que la hipoglucemia, la bajada de azúcar, y más predisposición a las infecciones. Como recién les comentaba que cuando nacemos casi en cero con nuestras defensas y vamos adquiriendo defensa a medida que estamos en contacto con los gérmenes y tenemos algunas infecciones y con las vacunas cuando ya de esa manera tenemos una protección mucho más eficiente y menos problemática y conflictiva. Muy importante los controles.
cuántos controles, y por lo menos una vez que está de alta, a los 7, a los 15, 30 días, según también el prematuro, según las condiciones que haya pasado y lo que haya salido, y cuál es la indicación que da el neonatólogo. Pero los controles son frecuentes, se realizan los controles de audición, las autoemisiones o los potenciales evocados, o sea, controles de audición, controles del fondo de ojo, control cardíaco quizá, control de ecografía cerebral y los controles de crecimiento y desarrollo obligados, donde se ven todos los hitos del desarrollo, toda la cuestión que tiene que ver con la alimentación, sueño, eh, pis, caca, maduración motriz, social, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la especialización de cada una de las funciones del prematuro. Aquí importante es comenzar con trabajar con los padres, con la rutina del sueño, baño, alimentación. Tengamos en cuenta que la alimentación cada 2, 3 horas eh, va a tener una incidencia muy importante para que no le baje el azúcar y sea una de las complicaciones más temidas en neonatología, además de las infecciones, las sepsis neonatal, las infecciones son las hipoglucemias, la bajada de azúcar que generan daños a veces muy complicados. Otro punto, tener en cuenta, a raíz de estar en la neo, donde tiene poco contacto, poca estimulación, necesitamos, y por la misma prematurez, la estimulación temprana, la estimulación táctil, la estimulación auditiva, visual, sinestésica, el de los movimientos, todo esto, bueno, vamos a hablar en otra oportunidad, pero eso es muy importante para los neonatólogos cuando te dan las indicaciones y cuando llegas a la casa, qué hacer, tener un pediatra de referencia, todo esto sirve. En Smart tenemos ejemplos de familias que al principio vivieron por allí con miedo, porque bueno, lo toman como algo muy frágil o que se va a romper o que en cualquier momento pasa algo y no. Luego aprenden a organizar rutinas y a ganar confianza. ¿Por qué? Porque es un método. En el método se enseñan, se dan las herramientas para que pasemos del miedo a la confianza. Pasemos del no sé qué hacer a la seguridad para hacer cuáles son los signos de alarma, cuándo debo estar alerta y hacer una consulta urgente, cuándo debo hacer una consulta diferida o de consultorio. Todo esto se aprende. La pregunta es fuerte. ¿Para qué tengo un hijo? Uy, qué preguntita, ¿no? ¿Para qué tengo un hijo? En realidad, ¿para qué tenés un hijo? ¿Para retarlo, castigarlo o para disfrutar y ser felices? Además, cada padre, cada madre, cada pareja tendrá sus propias motivaciones para decidir tener un hijo. Amor, un proyecto, un legado o llenar vacíos, mandatos sociales, etcétera. Cada madre sabrá por qué tiene ese hijo, pero tienen que saber que tu hijo no es una posesión, no es un objeto o algo que te pertenece. Es una persona independiente a la que tienes que proporcionarle todo lo necesario para tener una autonomía progresiva. Quiere decir que para que aprenda a ser una persona independiente. Hay un poeta libanés, Khalil Gibran, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, sus estrofas, sus versos, donde dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Tus hijos no son tus hijos. Un hijo no es para cumplir expectativas personales, es para acompañar a una persona a ser quien debe ser y quien quiere ser. Esa es mi función como padre, como madre, y mi acompañamiento como pediatra es para lograr que ese niño sea quien quiere ser. ¿Qué deberían preguntar los padres en cada control? En cada control, los padres deberían preguntar no solamente por cuánto pesa, cuánto mide, cómo va. También tienen que preguntar cómo va el desarrollo motor, la motricidad gruesa, esto es decir, caminar, treparse, escalar, la motricidad fina, el manejo de las manos, bien, para agarrar pequeños objetos, llevárselo a la boca,
de la comida, por ejemplo, eh, la motricidad fina para grabatear, bien, el lenguaje, puede ser lenguaje verbal y lenguaje no verbal, las características del sueño, si tiene micro despertares, si no, terrores nocturnos, pesadillas, etcétera. Alimentación, cuándo introducir la alimentación, qué tipo de alimentación, que llamó hace un rato, varía mucho según la zona, según el país, según las costumbres culturales. Tengo en cuenta que la alimentación es algo cultural, social, además de nutricional. Todas las dudas de crianza que vayan surgiendo. Yo les sugiero a mi paciente que anoten todas las dudas a medida que van apareciendo, las anoten. En el celular, en un papel, donde sea. Van anotando todas las dudas. Luego llegan a la consulta con una pequeña lista. Bueno, a veces no es tan pequeña esa lista, pero muy puntual sobre las cosas que le son dudosas para esa mamá, ese papá. Y ahí en la consulta es donde el pediatra resuelve sobre lo que está diciendo y aporta obviamente su parte. Por ejemplo, padres que solamente miraban la balanza y no habían detectado un retraso del lenguaje. Acá es donde entra la mirada del pediatra como un guía integral en toda la maduración, en el crecimiento, que es el aumento del peso y la talla, y el desarrollo, que es la especialización de cada una de las funciones. Bien, cada uno de los sentidos y funciones tienen que especializarse. Estos hitos del desarrollo es algo que vemos muy detalladamente en nuestro taller de crianza Smart y le dedicamos un apartado especial porque es algo muy crítico, porque tomado a tiempo una alteración en el desarrollo puede ser bien encausada y puede revertirse. En algunos casos, cuando se llega muy tarde o lógicamente que es irreversible. El chupete y la mamadera, aliados o enemigos. Chupete y mamadera son dos elementos que en realidad, a ver, son herramientas. Son elementos que sirven para una determinada función en un determinado momento. Si ayudan a calmar o ayudan a alimentar, son herramientas, bienvenidos. Ahora, si se prolongan más allá de la edad recomendada, se convierten en un problema. Si comienzan a utilizarse, a ver, puntualmente, la mamadera o el biberón se utiliza, en algunos casos, la única forma de alimentar a ese niño por el razones que sea, porque está internado en aneo, porque la madre no puede dar de mamar, decide no dar de mamar, o porque tiene algún tratamiento que conlleva que la medicación que no la puede dejar hace que esa leche no sea apta, entonces tienen que alimentarse con fórmula. Pero bueno, tiene un tiempo. Luego el niño empieza a comer y ya tiene que bajar la cantidad del consumo de mamadera. Ahora, el chupete también dentro de la pregunta de chupete si aliado o enemigo, y es un aliado a la hora de un caso muy puntual. En un prematuro donde tiene la succión muy débil o todavía no está desarrollada, el chupete sirve como un estimulante para esa succión. En el caso que quiera dormirse y no pueda dormirse de otra manera, el chupete sirve como elemento para la transición de estar despierto al sueño. Pero ya cuando tiene 3 años y el chupete lo está utilizando todo el día y comienza a haber casos de diarrea por falta de higiene con el chupete, comienza a haber deformación en el paladar y en los dientes. Bueno, tiene su función y tiene su tiempo. Entonces, en una etapa es un aliado, luego puede convertirse en un enemigo. Pero el problema no es en sí el objeto, no es en sí la mamadera, no es en sí el chupete, sino el uso prolongado o inadecuado. Ahora, cuando una mamá o un papá tiene las herramientas y el método correcto de crianza, sabe cómo resolver este y otros temas de crianza. ¿Sirve realmente el andador? Saben que el andador es un elemento, un aparato que sirve para rehabilitación en parte. Niños que tienen problemas motrices, que tienen problemas que en las piernitas no pueden hacer, no tienen fuerza en las piernitas. Entonces, en un momento se los coloca en el andador para que puedan caminar y desarrollar su marcha. En niños sanos, sin problemas, no acelera el caminar, retrasa. ¿Por qué?
En lugar de fortalecer la espalda, fortalecer la cadera y todo, fortalece solamente las piernas cuando lo otro no está. Saltea etapas motrices. Aumenta el riesgo de accidentes. Bien, porque si choca y se da vuelta, se golpea. Si choca, se le cae algo encima, se lastima. Si llega por, a tironear algún elemento, mantel o algo, se tira las cosas de encima. Entonces el riesgo de accidente aumenta. ¿Cuál es la alternativa? Que esté jugando en el piso. A partir del tercer, cuarto mes de vida, si está en condiciones y el pediatra le da lo que puede estar jugando en el piso con una estimulación libre, con elementos y herramientas que son claves para el desarrollo intelectual y el desarrollo motriz del niño. El mejor caminador que existe, ¿saben cuál es? El suelo. Siempre con el acompañamiento y la supervisión del adulto. Y es momento para jugar también junto con el niño, un momento para compartir momentos y tal vez detectar algún problemita en el niño que está trabajando en el piso. Doctor, gracias por tanta claridad. ¿Dónde pueden los padres aprender más sobre el método SMART? En el taller de crianza Smart acompaño a los padres paso a paso a criar con confianza y calma. Es un taller online, práctico, los cupos son limitados y pueden escribir en el chat o en la bio de Instagram. Fíjense que acá tenemos el QR para mandar mensaje por WhatsApp y acá tenemos todos las direcciones de Instagram, de Facebook, de TikTok para que se puedan contactar. Muchas gracias.